Muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse a este viernes de soluciones sostenibles. Este es un espacio que hemos creado en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible para ustedes sobre temas relevantes e importantes relacionados a la construcción sostenible. Mi nombre es Tatiana Carreño, soy especialista técnico líder en el Consejo y el día de hoy nos acompaña Mauricio Sarama de la empresa Stock. Mauricio es representante técnico de Stock Corp para América Latina y el Caribe. Y el día de hoy nos va a hablar sobre barreras de aire y humedad. Muchas gracias para todos. Les recuerdo, por favor, las preguntas me las pueden ir dejando en el box de preguntas y al final dejaremos un espacio para poderlas socializar con Mauricio. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y te cedo la palabra. Gracias, Tatiana. Bueno, mi nombre, como Tatiana lo dijo, Mauricio Sarama. Hago parte del equipo técnico de Stock Corp en Atlanta, Georgia, donde le damos soporte a América Latina, a nuestras empresas en Brasil, Chile, Colombia, Panamá y México. Y avanzamos todo el Caribe. Llevo 7 años en la empresa, 3 de ellos, los 3 últimos en Atlanta, los primeros 4 aquí en Stock, Colombia, en Bogotá. Y antes de ingresar a esto, tuve la fortuna de ser instalador, de trabajar para una empresa instaladora en el Caribe, en donde tuve la oportunidad por 15 años de instalar en hoteles, oficinas, residencias, sistemas de fachadas, como el que vamos a mencionar hoy, que es el de barreras de aire y humedad. Un poquitico de historia para hay muchas personas afiliadas al Consejo que de pronto no conocen nuestra empresa. Una pequeña información. Esto es una empresa alemana. Es líder mundial en la producción y comercialización de productos y sistemas para exteriores, especialmente fachadas. Nosotros fuimos los pioneros en Europa, en Alemania, precisamente con el sistema IFES de fachadas con aislamiento continuo, y llevamos más de 40 años con presencia en Estados Unidos. En Estados Unidos contamos con 3 plantas de producción, en Rutland, Vermont, en Glendale, Arizona y en Atlanta, Georgia. Tenemos presencia en América Latina, tenemos oficina y estamos montando planta de producción en México, oficina comercial en Panamá, Costa Rica, plantas de producción en Brasil, Chile y Colombia. Entonces, todo el Caribe lo cubrimos desde Puerto Rico. Entonces, empezando con nuestro tema de sistemas de barrera de aire y humedad. Hay como un atraso bastantico. Bueno, vamos a dividir la charla en 4 módulos. El por qué usar barreras de aire y humedad, el por qué usar barreras líquidas como las que nosotros tenemos, el por qué usar barreras líquidas y especialmente nuestro sistema Stogar, y algunos consejos y parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de especificar. No, es que hay un retraso gigante. Bueno, las fachadas no son simplemente el acabado final, no son solamente el revestimiento final. La idea de las fachadas es que sean sistemas que tengan productos y materiales que trabajen conjuntamente para proteger el edificio y obviamente la estructura del edificio, o sea, los sustratos. La simple función de las fachadas en las paredes exteriores, junto con terrazas y con la impermeabilización bajo tierra, o lo que en Estados Unidos se conoce como below waterproofing, es proveer una barrera entre los ambientes interiores y exteriores. Cuando estamos construyendo, creamos siempre una diferenciación en temperaturas entre el interior y el exterior, creamos una diferencia de presiones entre el interior y el exterior, lo que la naturaleza por ende tiende a neutralizar.
En las fachadas encontramos permanentemente ataques de diferentes factores, factores mecánicos como el asentamiento de los mismos edificios, los cambios térmicos, la expansión térmica. Todos estos factores lo que hacen es ir deteriorando poco a poco los revestimientos, los sistemas, las fachadas. Otro tipo de ataques son contaminación del aire, el polvo, los agentes minerales, agentes orgánicos como el hollín, el smog, organismos microbiológicos como algas, hongos, los mismos animales, pájaros, arañas, termitas, y unos muy importantes que me parece que atacan constantemente en el día a día, el agua, la lluvia, la nieve, la humedad, el rocío, la neblina, las temperaturas causadas por la naturaleza, cambios bruscos de temperaturas día-noche, y los rayos ultravioleta, los infrarrojos, la luz visible. Todos estos factores van haciendo que las fachadas se vayan deteriorando y en algunos casos muchos de estos factores empiezan a traspasar nuestras barreras de protección. Nuestras barreras de protección que incluyen unas capas de control. Que nosotros las tenemos divididas como en 5: retardantes de vapor, barreras de aire, barreras de humedad, barreras térmicas y el desvío del agua. Hablando un poquitico de ellos, del exterior hacia el interior, pues lo primero que vemos es la durabilidad del desvío del agua. Es la primera capa de protección, donde se deberían escoger materiales y productos que repelen el agua por la superficie del mismo, que no permitan que el agua se estanque, donde los mismos deben ser durables en el tiempo. Después viene una barrera térmica que normalmente ya conocemos, pues, me imagino que si estamos en el consejo, y la sostenibilidad debido al aislamiento térmico. Entonces, las barreras térmicas con aislamientos térmicos continuos ayudan muchísimo a generar un desempeño y una eficiencia energética. Y tenemos otras 3 barreras que las catalogamos en una, que son las en donde son las barreras de las que vamos a hablar hoy, la barrera de vapor, las barreras de agua y las barreras de aire. Entonces, estas 3 capas de control de aire y de humedad son conocidas como las barreras de aire y de humedad. Hay diferentes tipos de barreras, hay membranas autoadhesivas, hay espumas de poliuretano que son sprayables, envolventes o revestimientos adheridos como sujetadores mecánicamente, placas de aislamiento, placas de yeso con barreras incluidas, o las que nosotros vamos a presentar hoy, membranas líquidas. En la envolvente del edificio, lo que se conoce como el building envelope, o la envolvente, la fachada, es una combinación de todos los componentes, creando una protección contra el flujo de aire. Entonces, las barreras de aire y de humedad deben ser recubrimientos continuos que protejan las paredes exteriores, reduciendo la infiltración de aire. Nosotros somos, en Estados Unidos se dice que los sustratos sensibles a la humedad, como las placas de OSB, las placas de madera, y hoy en día las muy usadas en Colombia y en muchas partes, las conocidas como placas de yeso o las glass mat sheeting, por los códigos de construcción en Estados Unidos, requieren que se protejan contra la humedad durante el servicio del edificio. Ahí es donde entramos nosotros a proteger estos tipos de sustratos. Quiero hacer muy claro en que no estoy diciendo que las placas sean malas o que se deterioren. Los fabricantes de las placas de yeso, ellos dicen y garantizan que sus placas pueden estar expuestas a la intemperie por determinado tiempo antes de que sean cubiertas. Y eso es verídico, pero el problema entra en el proceso de instalación. Cuando estas placas las van a instalar, las dejan caer, les dañan las puntas, les retiran parte de la protección o del papel que tienen en la superficie exterior para proteger el yeso. Cuando algún instalador, poniendo un tornillo, abre 2 o 3 huecos
o simplemente las deterioran por X o Y razón. Entonces, ahí cuando se expone el yeso o cuando el agua puede llegar a estar en contacto con el yeso es donde estas placas empiezan a fallar. Entonces, la idea de las barreras de aire y humedad es proteger el sustrato para evitar que haya infiltración de aire y ingreso de agua. Esto previene daños en la estructura y obviamente previene crecimiento de hongos, crecimiento de algas y previene la infiltración de aire. Y al final de todo estamos mejorando el confort en el interior del edificio. ¿Por qué usar barreras de aire y humedad? La primera razón, como ya lo mencioné, evita el movimiento de aire en ambos sentidos. Evita fugas de aire. Ahí creo que ya lo mencioné, hay que recordar que la naturaleza trabaja siempre en contra de la arquitectura o de las edificaciones. Siempre que construimos creamos ambientes diferentes, dos temperaturas distintas, dos presiones distintas, que la naturaleza tiende a igualar. Entonces el aire siempre va a buscar poder salir de donde hay más presión a donde hay menos presión. Y ahí viene la necesidad de controlar esas fugas de aire. Es importante diferenciar que las fugas de aire no es ventilación. La ventilación es diseñada, es controlada por ingenieros bioclimáticos en el caso de ventilación natural o ingenieros mecánicos cuando se trata de equipos mecánicos y la función es mantener la edificación más fresca, aumentando el confort, bien sea adicionando aire frío cuando se utilizan aires acondicionados o aire caliente cuando se utiliza calefacción. O adicionando también en algunos casos, adicionan o remueven humedad con humidificadores o dehumidificadores. Las fugas de aire, por el contrario, son los escapes de aire no controlados y que no se diseñan y que no se tienen en cuenta y que afectan el confort del interior y el mismo diseño de la edificación. Ahora, las fugas de aire también es importante anotar que no es la difusión del vapor. Más adelante vamos a hablar un poquito de la difusión de vapor cuando veamos uno de los beneficios. ¿Qué causan las fugas de aire? Las fugas de aire, tres de las causas más importantes es la misma presión del viento. Es la mayor fuente de diferencia de presión en la envolvente del edificio. El viento golpea el edificio dando en la cara frontal donde el viento pega, da una presión positiva. Y en la cara del edificio posterior da una presión negativa. Entonces, lo que conocen ustedes pues como barlovento y sotavento. Entonces, esta expresión del viento al pegarle la fachada mueve el edificio y puede empezar a crear fisuras, a crear grietas por donde nos van a empezar a tener entradas, infiltración de aire, polvo, mugre y posiblemente entradas de agua. El efecto de apilamiento es el resultado de la subida del aire caliente o de la bajada del aire frío. El aire caliente sube, por lo que buscará por dónde salir en las partes altas del edificio. Al mismo tiempo, el aire frío está entrando por las partes bajas del edificio. Entonces, ahí es donde tenemos que tener bien hermético el edificio para evitar todo este tipo de fugas. Y el equipo mecánico cambia la presión del edificio. Entonces, estos equipos pueden crear presiones positivas o negativas en el interior. Si se bombea más aire en el edificio del que se agota, la presión aumenta. Lo contrario, si se agota más el aire, entonces creando infiltración o exfiltración de aire. Si la envoltura del edificio o el building envelope no es hermético, los efectos de las fugas de aire pueden ser muy variables, lo que hace que se pierda el equilibrio y el control de los sistemas mecánicos. Supongamos que tenemos un edificio de oficinas
o de un hotel o de un hospital donde hay un aire acondicionado que está funcionando constantemente, estas fugas de aire hacen pues que este aire se empiece a perder. Entonces el aire se empieza a perder, el aire acondicionado tiene que funcionar más tiempo, tiene que estar prendido más tiempo, está generando más costos de energía y está generando más emisiones. Entonces está comprobado que por un orificio de 1 centímetro cuadrado, la condensación de este aire por fugas de aire es 60 veces mayor a la condensación por difusión de vapor. Hay unos números que dicen al año por difusión de vapor hay una condensación de medio litro versus 30 o más litros de agua por fugas de aire. Entonces, ahí es donde vemos que el proceso de difusión de vapor es lento y es mínimo. Entonces, no es de tener en cuenta. Lo más importante es prevenir y evitar fugas de aire para evitar que ese aire se condense en algún punto de la pared y nos empiece a generar, si es una construcción en seco, que se oxiden los parales, que se oxiden los tornillos, que se dañe el yeso de las placas, que se pudra la madera y en algún caso, si es construcción tradicional, puede deteriorar el ladrillo, deteriorar el bloque. El sistema de barrera de aire-humedad es monolítico, es continuo y es estructural, ya que va adherido al sustrato. Esto quiere decir que elimina cualquier tipo de orificios, cualquier abertura por donde el agua y la humedad pueda ingresar. Entonces, esta es una de las segundas razones por las que se debe usar barreras de aire y humedad, evitar que si por algún incidente el agua de la lluvia impulsada por el viento traspasa las capas del revestimiento y empieza a llegar hacia el sustrato, esta agua busque cómo drenar en vez de estar ingresando al edificio por cualquier orificio. De una manera sencilla, para que haya una fuga, utilizando esto que es el triángulo de fuga o el leak triangle, para que haya una fuga se requieren 3 elementos. Agua, cualquiera de sus estados, una fuerza, algún tipo de presión que mueve el agua, puede ser la gravedad, la fuerza del viento, la presión diferencial, la capilaridad. Entonces, y el tercer elemento requerido para la fuga es el orificio. ¿Qué necesitamos para eliminar esta fuga? Pues el agua, pues no podemos controlar que llueva, no podemos controlar que el viento la dirija hacia el edificio, entonces muy complicado pues evitar que el agua nos choque las paredes exteriores. La fuerza de la gravedad, la capilaridad, pues hay métodos de control, pero la gravedad no la podemos controlar. El agua ingresa por la parte superior del edificio y rueda hasta que encuentra un orificio donde entrar. Y el tercer elemento, el orificio, ese sí lo podemos controlar, ese sí lo podemos tapar, ese sí podemos evitar que esté en nuestro sustrato. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos evitar instalando barreras de aire y humedad. Es importante siempre tener en cuenta cuando están diseñando edificios, pensar siempre en mantener el agua por fuera del edificio. Estos elementos que nos ayudan a mantener el agua por fuera del edificio son lagrimales, sillares en las ventanas, alfajías, elementos que siempre, flanches, que dirijan el agua siempre al exterior. Si el agua incidentalmente entra, que tenga algún elemento que nos la dirija hacia el exterior. Otra de las razones por las que debemos utilizar barreras de aire y humedad es la eficiencia energética. Hay calculadoras en el mercado, incluso la Asociación Americana de Barreras de Aire en Estados Unidos tiene calculadoras que se pueden usar y muchos de los ingenieros actuales en Colombia las poseen software que te pueden dar cálculos de ahorros energéticos basados en el uso de barreras de aire y humedad.
al aumentar la hermeticidad, disculpas, hermeticidad en los edificios, aumenta la eficiencia energética. Entonces, eso es un factor importante. Como lo dice la Filmina, hay un 25% hasta de ahorro en consumo de energía, solamente con prevenir que hayan fugas de aire. Y en gas se puede llegar hasta un ahorro del 40%. Es importantísimo en tener en cuenta en todos los conceptos de sostenibilidad que las barreras de aire y humedad, al prevenir infiltración de aire, pues estamos ayudando y previniendo el crecimiento de hongos, de moho, de algas, mejora la calidad del aire en el interior. Al disminuir el tráfico de polución y de alérgenos, polvo, smog, hollín, todo ese tipo de elementos que están en el aire. Entonces, el confort, el aire del interior va a ser de mejor calidad. Otra de las razones, las barreras de aire y humedad son sistemas. Los sistemas son un conjunto de materiales o de productos que trabajan en conjunto. Entonces esa es la parte más importante, no es conseguir una parte en la ferretería 1, con el proveedor 2, con el proveedor 3, no, estos sistemas los provee una sola persona, una sola empresa y son probados y aprobados por los principales códigos de construcción, como unos ejemplos, como el Código de Construcción Internacional, el IBC, el IRC, que es el Código de Residencias, el Código de la Conservación de Energía Internacional, el ISC, códigos verdes como el de California, cumplimos con todos los estándares americanos, el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos, el USGBC. El ASRE también tiene todos los requisitos que estos códigos proveen para que las construcciones en Estados Unidos y obviamente ya en gran parte de América sean más sostenibles. Nuestros sistemas las cumplen. Eso es importante, una barrera de aire y humedad un sistema de un manufacturero responsable debería proveer todo este tipo de aprobaciones de todas estas entidades. ¿Por qué usar barreras líquidas? Como mencionamos, hay diferentes tipos, telas, plásticos, sprayables, poliuretano, y en una de ellas, de los tipos de barreras, es las líquidas. Entonces, primero, pues las barreras líquidas, como lo mencionamos, se adhieren a todo tipo de sustrato, bloques de concreto, ladrillos, mampostería en concreto, concreto vaciado en obra, placas de yeso que cumplan norma ASTM C1177, las placas de fibrocemento, madera OSB. Entonces, cualquier otro tipo de sustrato diferente a estos que son los más tradicionales, se debería pues ya como de hacer algún ensayo de adherencia de nuestros productos a cualquier otro tipo de sustrato que no esté mencionado en esto, pero estos creo que cubren la mayoría de los sustratos usados en construcción. En construcción, ¿qué pasó aquí? En construcción tradicional, bloques de concreto, es importante tener sustratos en buen estado, que los morteros de pega se usen bien, sin deterioros, que no tengan huecos, que no tengan espacios, exceso de mezcla, varillas, etc. Otras de las ventajas de aplicar barreras líquidas son muy fáciles de aplicar, son demasiado sencillas, no requiere una mano de obra súper especializada, se pueden aplicar con rodillo o con máquina sprayadora. Simplemente se forma una película que se adhiere estructuralmente al sustrato, en donde no se generan ni arrugas, ni rasgaduras, ni nada que deteriore el desempeño de la barrera de aire mientras el edificio está en construcción. Como vemos en la foto,
Hay unas barreras que ni siquiera se ha terminado la obra y ya están en deterioro. Las barreras de aire líquida se adhieren perfectamente a los sustratos que ya mencionamos, resistente a los fenómenos que anteriormente veíamos, como la presión del viento, como el efecto de apilamiento. Están diseñadas para resistir todo este tipo de movimientos. En aproximadamente el 99% de las fugas en las impermeabilizaciones se atribuyen a causas diferentes a que los materiales fallen o que los sistemas fallen. Las fallas generalmente en este tipo de sistemas ocurren por un mal uso del material, por una aplicación indebida o por un sistema mal especificado. Otra de las ventajas son muy rápidas, ayudan con la programación de obra. Las barreras de aire se pueden dejar expuestas por varios tiempos. Nuestro producto principal de la barrera de aire tiene unos aditivos anticongelantes. Se estarán diciendo, pues es que ¿para qué anticongelantes en Colombia? Pero nosotros proveemos el mismo producto desde Canadá hasta Argentina. Entonces, el producto se puede aplicar hasta -4 grados centígrados. Eso es una ventaja. Generalmente en un proyecto se puede instalar la barrera de aire y humedad mucho antes que el sistema final de fachada. Entonces se puede aplicar la barrera de aire y humedad, estamos protegiendo el sustrato de que succione agua del ambiente y pueden instalar ventanería, pueden instalar otro tipo de elementos mientras se sigue con el proceso de la fachada. Es importante también, las barreras de aire y humedad líquidas que nosotros proveemos se pueden aplicar bajo cualquier tipo de revestimientos. Nosotros las tenemos siempre en Estados Unidos y como lo mencioné ahorita, ciertos sustratos requieren por códigos que lleven obligatoriamente barreras de aire y humedad. Los sistemas IFES generalmente llevan las barreras de aire y humedad, pero revoques, repellos, fachadas ventiladas, cualquier tipo de revestimiento, si es un siding o un PVC, cualquier tipo de revestimiento que tenga el edificio, es independiente porque la barrera de aire y humedad lo que te está haciendo es protegiendo tu interior y protegiendo tu estructura. Como lo mencioné, ayuda en la construcción, ayuda en la programación de obra, porque se pueden quedar expuestas a la intemperie hasta por 6 meses sin sufrir ningún tipo de deterioro en su película. Recordémonos que son estructurales, se consideran estructurales porque van 100% adheridas al sustrato. Después de estos 6 meses, si por alguna razón de obra, pues en 6 meses no se ha cubierto las fachadas, la barrera de aire y humedad, pues poniendo un buen sentido común, revisar que esté en buen estado, que esté limpia, antes de adherir cualquier elemento a la barrera de aire y humedad que ha sido expuesta por tanto tiempo. Una lavada a presión o cualquier método que se apruebe por la obra se debe limpiar. Nada se adhiere a algo con polvo, nada se adhiere a algo con salinidad encima. Entonces, dependiendo del sitio geográfico donde esté la barrera de aire y humedad, y si vuelvo y digo, y si ha sido expuesta por un periodo considerable, decidir si se debe lavar o no. ¿Por qué recomendamos usar nuestro sistema Stogar, barrera de aire y humedad? Primero, nosotros tenemos todo el sistema completo, materiales para tratamientos de juntas, entre placas, para tratamientos de ventanería, de marcos de ventanas. Tenemos accesorios y elementos para trabajar juntas dinámicas o con movimiento o juntas de expansión o juntas estáticas.
proveemos todos los elementos, proveemos, todos son todos se provee una garantía de sistema hasta por 5 años cuando se instalan con otros revestimientos. Y si va con otro revestimiento stock, un sistema IF, es un sistema de fachada ventilada de nosotros, cualquier otro sistema nuestro, las garantías pueden ser 10, 12, 15 años. Entonces, es un sistema, un solo manufacturero, un solo proveedor y fácil de instalar. ¿Por qué usar Stogar? Pues, aparte que ya lo mencioné, que cumplimos con todos los códigos de construcción mencionados, nuestro sistema Stogar cumple con normas antiincendios. La NFPA 285, que es una de las pruebas en Estados Unidos que se hace para avalar sistemas que se usen en fachadas, que lleven materiales combustibles, se permitan ser usados en construcciones no combustibles. Entonces, todos nuestros sistemas han sido aprobados por esta norma NFPA 285. La intención de esta prueba 285, pues, es evitar que los componentes del sistema de fachada se incendien y que no nos pase, pues, el desastre que pasó en el 2017 con la torre de Grenfell en Londres. Entonces, todos los sistemas son probados. También tenemos opciones, nuestro sistema Stogar tiene diferentes opciones de productos. Si el arquitecto especifica una barrera de aire humedad permeable, la tenemos. Si quieres una barrera de vapor, tenemos productos que son de barrera de vapor. Si el arquitecto quiere una barrera de aire, pero que se aplique gruesa a espesores de 40 mils, tenemos un producto que se aplica a espesores de 40 mils. Entonces, todos nuestros productos son barreras de humedad, pero la transmisión de vapor varía de acuerdo a los espesores de los productos. El Golco, el producto Golco, que es pues es nuestro producto líder, tiene una permeabilidad superior a los 10 perms. En Estados Unidos la industria de las barreras de aire tienen una clasificación de productos o materiales permeables, son con permeancia mayor a 10. Y ya retardantes de vapor, permeancia menores de 10. Ya en estos de menores de 10 ya hay otra clasificación semipermeable, semi-impermeable e impermeable. Entonces tenemos productos impermeables con permeancia menor a 0.1, como el producto Stow Vapor Seal, y el resto son permeables con diferentes grados de permeabilidad. Otra ventaja de nuestro sistema Stogar es que cumplimos, vuelvo y digo, con todos los códigos verdes y de sostenibilidad. Esto es miembro activo del USGBC, que es el código de edificaciones en verdes de Estados Unidos. El hecho de que nuestro sistema y nuestras barreras de humedad ayuden con la eficiencia energética al eliminar fugas de aire, hace que nuestro sistema ayude con puntos en alguna certificación LEED. Nuestros sistemas Stogar y todos nuestros sistemas de revoques y sistemas de fachadas IFES, tenemos lo que se está conociendo hoy, que está siendo muy requerido por los arquitectos en estos días, son las declaraciones EPD, Environmental Protection Declaration, declaraciones ambientales de los productos. Estas declaraciones son unos reportes que los hacen laboratorios independientes donde
son objetivos, transparentes e informan de qué está hecho cada producto y cómo impacta al medio ambiente durante la vida útil del edificio o lo que se conoce como el life cycle. Entonces, estos productos los tenemos en nuestra página web, se pueden descargar. Y si requieren mayor información de esto, pues ahorita les vamos a dar nuestros correos. Otra razón por la que recomendamos utilizar Stogar es por el soporte técnico. En cada de nuestras franquicias, Brasil, Chile, Colombia, tienen sus departamentos técnicos y el soporte de Atlanta en la parte técnica también, en donde proveemos capacitaciones, ya están muy de moda ese tipo de webinars y de capacitaciones virtuales. Ayer tuvimos una en vivo, unas prácticas de instalación. Entonces, vamos a las obras, hacemos entrenamientos teóricos, prácticos o teórico-prácticos, ya virtuales. Entonces, tenemos toda la documentación, la mayoría de la documentación está en español, pues de los productos que traemos de Estados Unidos, otros productos los fabricamos aquí en Colombia y obviamente están todos sus hojas de seguridad y sus boletines de producto. El instalador puede estar tranquilo y el contratista general y al último el propietario de la obra de que esto y su área técnica comercial siempre va a estar apoyándolos hasta que la obra termine. Aquí hay un pequeño videíto lo vamos a ir explicando de los componentes de la barrera de aire y humedad. Tenemos unos materiales de barrera de aire y humedad. El material en nuestro caso es líquido, como lo hemos venido diciendo. Y ahí lo estamos viendo tratando una penetración al sustrato, una tubería, cajas eléctricas, cualquier tipo de penetración se debería de proteger para evitar ese tipo de orificios. Las juntas entre placas de yeso, de madera, de OSB, se deben tratar. Ellas muchas quedan a tope, otras las instalan para tener algún tipo de movimiento. Entonces se deben proteger. Aquí estamos usando una tela Fabric con nuestro producto Golco. Entonces protegemos todo tipo de juntas entre las placas del revestimiento. Entonces, como les decía, nosotros pues, proveemos todo, de todo lo que el sistema requiera para ser continuo, para ser monolítico, para que no haya un solo orificio. Si hay huecos de tornillos mal instalados, se deben cubrir, las esquinas se deben cubrir, todo lo que tenga el riesgo de que vaya a haber algún orificio por donde haya una infiltración o exfiltración de aire o por donde haya una entrada de humedad. Entonces, se dice que un ensamble de barrera de aire y humedad es la suma del material de barrera con los accesorios de barrera. Los accesorios son las cintas, las membranas, las telas y el material es el componente que en este momento el video está mostrando que se está aplicando con pistola. Toda la superficie del sustrato debe quedar cubierta, debe quedar, en este caso está color verde, pero es amarillo actualmente. ¿Cómo especificar una barrera de aire y humedad? Pues primero, pues como lo mencioné, nosotros tenemos una asociación americana de barreras de aire y ellos generan este tipo de tablas en donde dicen que una barrera de humedad debe cumplir la permeabilidad del aire que dice la 2178, la ASTM que debe cumplir resistencia al agua siguiendo los parámetros de esta norma, que debe tener sellabilidad. Cuando se le ponga un tornillo, lo que normalmente la membrana hace es que se mete como con el tornillo tratando de sellar el mismo hueco. A la adherencia al jalado
que la membrana, al ser líquida y acrílica, ella se crea como un plástico, de modo que las fisuras que de pronto puedan haber en el sustrato se puentean, o sea, se cubren con este producto. Y lo importante también cumplir la ASTM E96, que es la de la transmisión de vapor de agua. Todo esto son parámetros que rige la industria, la Asociación Americana de Barreras de Aire. Y nosotros proveemos unas especificaciones, las tenemos en donde el arquitecto puede darse cuenta de los requerimientos, espesores de instalación, secuencia de instalación y qué requiere tener el instalador, qué requiere tener el manufacturero. Entonces, eso es lo que teníamos para hoy. Muchas gracias. Sí, Tatiana. Muchas gracias, Mauricio. ¿Me escuchan? Sí. ¿Mauricio? ¿Mauricio? Dímelo. ¿Mauricio? Sí. Mauricio. Muchas gracias, sí. Invito ahora a los asistentes a que por favor nos dejen sus preguntas en el box de preguntas. Ya nos ha llegado una pregunta, entonces vamos a leerla. Fernando Delgado nos pregunta cómo acceder a las prácticas de instalación de stock. ¿Cómo acceder a las prácticas? Sí, mira, nuestro correo es marketingestocolombia@stocorp.com. A través de ese correo puedes comunicarte y coordinar si necesitas qué tipo de capacitación necesitas, si es virtual, si es presencial, si vas a ser instalador. Entonces, pero también tenemos un canal de YouTube que tiene muchos videos, los puedes encontrar como StockCorp en YouTube o StoLatam, LATAM, en donde también hay muchos videos de instalación. Ayer, por ejemplo, hicimos unos virtuales, un webinar virtual nuestro, hicimos unas demostraciones en vivo de instalación. Entonces, yo creo que la mejor forma es marketingestocolombia@stockcorp.com y coordinas con ellos qué tipo de aplicación requieres. Muchas gracias, Mauricio. Ya en un rato intento pegarles esos mismos links en el chat para quienes no alcanzaron de pronto a tomar nota. Mientras voy leyendo otra pregunta que nos hace Johan. ¿Cuántos años tiene de garantía el sistema y qué tipo de pruebas se pueden realizar para validar el sistema? ¿Cuántos años de garantía? La garantía por el sistema de barrera de aire puede llegar hasta 5 años. Si tú combinas nuestro sistema de barrera de aire con otro de nuestros sistemas de fachada, ya puede subir 10, 12 y 15 años. Entonces, solamente el sistema de barrera de aire, si tú vas a instalar encima de ella una fachada ventilada de otra empresa, puede tener hasta 5 años. Y esta pregunta tenía una segunda parte. ¿Qué tipo de pruebas se deben realizar para validar el sistema? Sí, mira, yo creo que es aquí donde estoy poniendo, estos son los requerimientos que un manufacturero de barrera de aire y de humedad debe cumplir. Esta tabla no es de esto, esta tabla es de la Asociación Americana de Barreras de Aire. Ellos son los que dicen estos sistemas cumplen, estos sistemas no, y tienen diferentes parámetros dependiendo del tipo de barrera. Estos que tengo en esta tabla, que son los que mencioné, permeabilidad al aire, resistencia al agua, sellabilidad, adherencia al jalado. Estas pruebas son diferentes si la membrana de barrera de aire es un papel
o si es autoadhesiva, o si es sprayable. Entonces, cada tipo de membrana o cada tipo de barrera tiene sus requerimientos. En el caso nuestro, estos son, y ahí en esta tabla están los parámetros y los límites que deben pasar cada producto o cada sistema. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos otra pregunta. Gerardo nos pregunta, Mauricio, ¿esta barrera reemplaza a las Tyvek en el montaje de sistemas de fachadas o son complementarios? No, las reemplaza. La que mencionaste es un tipo de barrera que es de un papel. La de nosotros es o la de ellos o la nuestra, pero no se necesitan las dos. Entonces ya ahí es donde entra el arquitecto, ingeniero, instalador a ver pros y cons, a ver si una funciona mejor que la otra o cumple los requerimientos de la obra. Pero o es una o es la otra. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. No nos han llegado más preguntas, entonces quisiera pedirte, Mauricio, si nos puedes dejar un mensaje para finalizar. ¿Qué le quieres dejar a nuestros asistentes del webinar? Gracias, Tatiana. Sí, a ver, pues yo recomendaría que tuviéramos en cuenta siempre las barreras de aire y humedad. Eh, es necesario, no es ponerle, no es vender más y no es hacer más caro el edificio o la fachada, es protegerlo, es que haya más durabilidad, es que seamos más sostenibles, que evitemos tantas emisiones, pues todo lo que tenemos como metas y objetivos en la sostenibilidad. Entonces yo creo que es un aporte más a todo lo que venimos haciendo con otros tipos de sistemas y otros tipos de productos buscando más sostenibilidad. Y gran ventaja, se puede instalar sobre cualquier sustrato, se puede instalar encima de ellas cualquier revestimiento. Muchas gracias, Mauricio. ¿Tú me puedes repetir, por favor, el correo que estabas mencionando de marketing? Sí, Marketing Esto Colombia. @ Lina, lo pones en el chat. Lina lo va a poner en el chat. Pero repito, Marketing Esto Colombia @ corp.com. Listo, lo acabo de todas formas de dejar en el chat para Ok. quienes nos pidieron esta información. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por este espacio y a los asistentes también por acompañarnos. Recuerden que este webinar está quedando grabado y lo podrán consultar más adelante en nuestro canal de YouTube del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Les deseo a todos que pasen un feliz resto de día y no olviden conectarse a nuestros viernes de soluciones sostenibles todos los viernes a esta misma hora. Muchas gracias. Gracias, Muchas Mauricio. gracias, Tatiana. Chao, gracias a todos.